Lectura del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó el primero y le dijo: hijo, me voy a trabajar a la viña. Ve hoy a trabajar a la viña. Y el hijo contestó: no quiero. Pero después recapacitó y fue a trabajar. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Y el segundo respondió: voy enseguida. Pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el padre? Le respondieron: el primero. Jesús les dijo: os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de los cielos. Porque cuando vino Juan, enseñándoos el camino de la justicia, no creísteis. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron. Aún después de ver todo esto, vosotros no recapacitáis y no creéis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio, que nos preparaba ya la primera lectura, nos invita a descubrir el arrepentimiento. Es importante saber que todos siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Podemos equivocarnos, podemos pecar, podemos fallar, pero nunca podemos pensar eso ya para siempre. No. Hay la posibilidad de cambiar, hay la posibilidad de arrepentirse, hay la posibilidad de mejorar. Para nosotros y para los demás, porque a veces pensamos, esa persona seguro que no se arrepiente, seguro que no cambia. Calma, hay que irle tocando el corazón. Y por ejemplo, en situaciones familiares, que hay problemas, que hay roturas, pues siempre hay que tener la paciencia y decir, a ver si cambia, a ver si se arrepiente, a ver si se da cuenta. Esa es la oportunidad que hoy nos quiere invitar a pensar el Evangelio, la palabra de Dios. Este Evangelio va precedido antes, podríamos haberlo leído, es decir, este es el trozo que nos ofrece, pero antes hay el momento en que le preguntan a Jesús, ¿cómo esta autoridad que haces las cosas? Es decir, porque Jesús predicaba con autoridad, decía las cosas con mucha claridad y eso, claro, atraía a la gente. Es decir, Jesús habla diferente de los demás, habla con autoridad, habla con firmeza, habla claro. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Quién te la ha dado? Y Jesús les dijo, el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de los hombres o era un bautismo que venía del cielo. Y entonces los judíos responsables dijeron, callamos porque si decimos que era del cielo, nos dirá, ¿y no creísteis? Y si decimos que era de los hombres, muchas personas creyeron en Juan el Bautista y se convirtieron. Entonces se pondrán en contra de los judíos. Entonces
no respondieron. Y Jesús dijo, bueno, pues si vosotros no respondéis, yo tampoco os diré nada. Y después viene este pasaje, para sacarles, decirles, ¿qué pasa? Venga, convertiros, reaccionad. Les puso ese ejemplo de un padre que tenía 2 hijos, le dice al primero, vete a trabajar a la viña, vete a trabajar el campo. Y le dijo, no. Pero después pensó, papá me lo ha pedido, venga, voy a ir. El segundo, cuando el padre se lo pide, dice, sí, voy. No, se queda en casa y no se va a trabajar. Entonces, el primero, podríamos decir que es muy claro, que tiene dos cosas muy positivas. La primera, la sinceridad. Vete a trabajar. Pereza, difícil, calor, no me gusta. Es decir, le dice claramente, no me gusta. Habla claro, no es falso, dice la verdad. Pero después se arrepiente, ve y valora lo importante que es ir a trabajar al campo y se va a trabajar para cumplir con la voluntad del Padre, que es en este caso el Padre del cielo. Pues nosotros igual. El segundo, falso, dice, yo sí, pero es falso, es decir, no va, no hace lo que sí. Que este también es un peligro que Jesús lo presenta delante de los judíos, los responsables judíos que eran muy falsos, muy hipócritas, muy falsos, tenían como esa doble cara, no sé, 2 caras, pero que también nosotros muchas veces tenemos dentro de nosotros esa doble cara. Sí, para quedar bien, pero después nos olvidamos, lo dejamos. Por eso es importante que digamos las cosas con claridad. No puedo, no me gusta, tengo pereza, no. Pero que después seamos capaces de reaccionar, de cambiar y de hacer lo que debemos hacer. Es ahí donde hoy el Evangelio nos llama a cada uno. Ser sinceros. Sinceros, que significa decir siempre la verdad. Con toda confianza. No me gusta, no puedo, no sé. Pero después darnos cuenta de lo que Dios nos pide, y nos lo pide a través de las personas, Dios nos pide y nos da la capacidad para poderlo hacer. San Agustín le decía a Dios, dice, pídeme lo que quieras, pero dame la gracia para hacerlo. Pues igual nosotros, que nos pida Dios lo que quiera, pero que nos dé su gracia para hacerlo. Que es difícil, que son cosas que nos superan nuestras capacidades. Tranquilos, si Dios nos lo pide, Dios nos dará la posibilidad de hacerlo. Con esa claridad, con esa confianza puesta en las manos de Dios. De estas 2 posibilidades, el primer hijo que dice no, pero que al final va porque se arrepiente, el segundo que dice sí, pero al final no cumple, hay una tercera posibilidad que en el Evangelio no lo explica, que es el que dice sí y va. Es decir, que sí y va. Esta sería la buena que nosotros deberíamos saber imitar. Y que el único que de verdad ha cumplido esa tercera posibilidad de ser hijo, de decir sí y voy, es decir, sí, es el mismo Jesús. Jesús es el que sí dice a la voluntad de Dios, del Padre, y también además lo hace y cumple esa voluntad. Igual también la Virgen María. La Virgen María es la del sí a Dios y del sí a hacer lo que Dios le pide. Nosotros pensemos en circunstancias de nuestra vida, no hace falta pensar, Dios me lo pedirá, hay que escucharle en la oración. Sí, hay que escucharle en la oración, pero también nos lo está pidiendo a través de circunstancias de nuestra vida, de personas que nos piden, por favor, tiempo, por favor, apoyo, ayuda. Circunstancias en las que a veces da pereza, estamos cansados, no tenemos tiempo, y que a lo mejor diremos, no puedo,
pero que después pensemos, sí, venga, puedo esforzarme, puedo dejar tiempo para mí, para no encerrarme dentro de mí, para darme de verdad a los demás, para humillarme, para hacerme servidor de los demás. Lo que hizo Jesús y que la segunda lectura nos ha explicado, es decir, identificarnos a Cristo, sintiendo igual como Cristo, con humildad, sabiéndonos rebajar. Jesucristo, siendo Dios, se rebajó haciéndose igual a nosotros, aceptando nuestra condición humana, aceptando morir en la cruz para darnos ejemplo a nosotros de que debemos seguir ese camino. La cruz es el camino de la entrega, del servicio, que es difícil, sí, pero con la gracia de Dios podemos. Con lo cual es muy importante que siempre, siempre estemos abiertos a ese arrepentimiento. Si el bueno, hay un momento en que dice, dejo la justicia y hago el mal, se condena a sí mismo. Si el malo, hay un momento que se arrepiente y se convierte de verdad, ese gana y recibe el premio. Nosotros no podemos pensar que somos de los buenos, con el peligro de hacer el mal, sino que nosotros debemos pensar que muchas veces somos un poco malos y que continuamente necesitamos ese arrepentimiento, ese pedir perdón, ese empezar otra vez y esa oportunidad para nosotros mismos que Dios nos la da siempre y que debemos saberla dar a los demás para darles la oportunidad de conversión, de arrepentimiento en su vida, para restablecer esa unidad con Cristo, esa unidad entre nosotros. Pedimos por ese arrepentimiento personal de cada uno y pedimos para que los demás se den cuenta de ese arrepentimiento que necesitan, especialmente tocándoles el corazón. No es cuestión de broncas, es cuestión de saber tocar el corazón, acercarlos a Cristo, y la cercanía con Cristo cambia los corazones y transforma las vidas.